Buenos días, un saludo muy cordial para todos los presentes y una muy sincera felicitación a los organizadores del evento. Dada la brevedad del tiempo, pasaré de una vez al análisis del problema. De entrada, definamos lo que se entiende por responsabilidad civil por productos defectuosos. Y aquí ustedes me van a perdonar que a cada paso que dé tenga que estar proponiendo ejemplos para poder distinguir, poder comprender con exactitud el problema. Supongamos que ustedes, el ejemplo que siempre le ponen a uno todo el que habla del consumidor, van y compran el consabido desodorante, que cuando ustedes lo van a utilizar en la casa hunden la perilla y sencillamente no sale el componente líquido del desodorante. Eso se llama inidoneidad o falta de eficiencia. Les suplico, les imploro que retengan ese concepto. Entonces uno va a la superintendencia y lo mejor que le puede pasar es que al dueño del almacén que le vendió a uno el desodorante lo obliguen a cambiarle el producto por otro o a devolverle el precio del bien. Eso, repito, ese producto, jurídicamente hablando, no es defectuoso. Ese producto es inidóneo o ineficaz. Es decir, los estatutos del consumidor consagran siempre las dos garantías de calidad y eficiencia. Calidad sería, por ejemplo, cuando yo voy y compro un reloj y me dicen que vale tanto, yo pregunto que por qué tan caro y me dicen que es de oro. Y yo le digo al señor, hombre, yo quería un reloj de oro, voy a hacer un esfuerzo, tenga, le pago el reloj de oro. El reloj puede que funcione muy bien, perfecto. Ese es un reloj idóneo y eficaz, pero no contiene las calidades requeridas. Bueno, retengan por favor allí, esas son las dos calidades, la una de eficiencia o idoneidad y la otra de calidades. Hay otra garantía que se llama garantía de seguridad. Esa garantía consiste, mal llamada garantía entre otras cosas, consiste en que los productos que yo pongo en circulación en el mercado son seguros y no le causan daño a la integridad física de las personas, ni le causan daño a los bienes de terceros. Entonces, se puede concluir, la primera conclusión es muy importante, que producto defectuoso es aquel que por un defecto de fabricación está potencialmente en capacidad de generar daños a las personas o a las cosas como consecuencia de ese defecto. Entonces, fíjense que cuando yo voy a alegar la falta de eficiencia, pido que me cambien el desodorante por otro, que me lo reparen o que me devuelvan el precio. Cuando voy a demandar por las calidades, digo que no me den un reloj de bronce o de cobre, sino que me den un reloj de oro, que fue lo que yo compré. Y en la responsabilidad por productos defectuosos, si a mí me explota ese desodorante en los ojos y me genera un daño, ese daño en los ojos es lo que genera la responsabilidad por productos defectuosos.
voy a omitir referirme al derecho colombiano, pues porque no estoy en Colombia, estoy aquí con ustedes en Panamá, y voy a tratar de hacer unos lineamientos muy rápidos, hasta donde me alcance el tiempo, sobre más o menos el derecho universal. En esto del derecho positivo es imposible un derecho universal, pero ya en esta materia, en los últimos 50 años, se ha ido creando una doctrina que es más o menos aplicada en las modernas legislaciones que se han ido expidiendo a lo largo de las últimas 5 décadas en relación con este tema. En ese sentido, les propongo muy brevemente hablar de los principios generales de la responsabilidad por productos defectuosos. Segundo, elementos esenciales de la responsabilidad por productos defectuosos. Tercero, exoneración del productor responsable. Cuarto, duración de la garantía y prescripción. Y quinto, si es posible, jurisdicción y competencia de la justicia, de los entes de control, por ejemplo, de la Superintendencia de Industria y Comercio, para fallar negocios de responsabilidad por productos defectuosos. Vayámonos con los principios generales. En primer lugar, la responsabilidad por productos defectuosos hoy en día es una responsabilidad objetiva. Objetiva, pero a condición de que se pruebe que el producto fue puesto en circulación con un defecto de fabricación, diseño o presentación y que el daño fue causado a un tercero por ese defecto. Segundo principio, y es supremamente importante. Todos los que hemos trabajado en responsabilidad civil sabemos que subsiste y subsistirá, por más que quieran decir que lo suprimieron, la diferencia entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, y el principio según el cual el juez o la parte, según se aplique o no a lo que se llama el iuri nova curia, el juez tendría en el derecho tradicional la obligación de aplicar la responsabilidad correcta, sea la contractual, sea la extracontractual. Pero en los últimos 15 o 20 años, en el derecho francés, se han ido expidiendo una serie de estatutos donde la división entre responsabilidad contractual y extracontractual queda por completo borrada. Por ejemplo, en la responsabilidad por accidentes de la circulación, la ley de julio de 1985 estableció una idéntica responsabilidad para los ocupantes del vehículo o para los peatones. O sea, ahí ya no se pregunta para nada si la responsabilidad es contractual o extracontractual, porque todo es absolutamente igual y las normas son de orden público y por lo tanto ninguna norma de esas se puede modificar. En consecuencia, de pronto el efecto más importante de esta materia es que se acaba el efecto relativo de los contratos, porque en la cadena que va desde la producción hasta la distribución del producto y que continúa con las víctimas que pueden o no ser acreedores contractuales, todo el que sufra un daño, sea adquirente, ojo a lo siguiente, sea adquirente o no, sea un tercero, sea un peatón que pasaba por allí, puede demandar a cualquiera de los que están en la cadena por la indemnización del perjuicio causado. Ese punto es supremamente importante tenerlo en cuenta. Otro punto importante
es que ya, por lo menos en los países donde está bien desarrollada la teoría, se tiene absolutamente claro que esto es una responsabilidad extracontractual. O sea, por eso, por ejemplo, el adquirente del producto va y compra un insecticida para fumigar un sembrado que tiene, y al aplicarlo queda ciego por un defecto de composición química del producto. En el esquema tradicional de nuestro derecho civil, esa persona tendría que cobrar esos daños frente a su vendedor por responsabilidad contractual. Ya esto aquí desaparece, porque ese señor también puede demandar por vía de la responsabilidad extracontractual. Y entre paréntesis, allá hay un problema que se presenta a menudo en los contratos de seguros. Por lo menos en Colombia son multitud los procesos en los cuales las compañías aseguradoras se niegan a pagar siniestros sufridos por el comprador del producto. Pero uno va y habla con el reasegurador y el reasegurador le dice: hombre, no, nosotros no hacemos distinción alguna. Es que en el derecho europeo y particularmente en el inglés, los daños físicos que sufra la persona, que sufran sus cosas como consecuencia del producto adquirido, esos son daños producidos con ocasión del contrato. Entonces allí la responsabilidad es extracontractual. En consecuencia, como yo puedo demandar hacia arriba a todos los de la cadena, y como pueden demandar todos los, tanto el adquirente del producto como otros terceros, y se rompe el efecto relativo de los contratos, el tratamiento es idéntico para toda esa serie de indemnizaciones. Bueno, otro punto importante es el de saber qué daños están cubiertos. En todos los países, la responsabilidad por productos defectuosos cubre los daños físicos, mejor dicho, cubre los perjuicios que se deriven de daños físicos a las personas o a las cosas. Si yo, sigamos con el ejemplo del insecticida, lo aplico y me produce ceguera o una alergia, y fuera de eso me daña un cultivo vecino al que estoy fumigando, y tiene sentido la explicación que acabo de dar, pero no tenemos tiempo ahora de explicarla. Esos dos bienes sobre los cuales recayó la acción dañina del producto defectuoso pueden producir perjuicios de daño emergente, de lucro cesante, de perjuicios morales, de perjuicios a la vida de relación y toda clase de perjuicios extrapatrimoniales. Pero se requiere que haya un daño material o personal, es decir, una lesión o muerte de la persona, o deterioro o desaparición de bienes. Hay un punto que es sutil, pero que ha dado lugar a numerosos problemas, sobre todo en pólizas de seguros de responsabilidad civil por productos defectuosos. De esta conclusión, según la cual, y aparece en todos los textos, solo se cubren los daños personales, pues, o físicos a las personas o a los bienes, se deduce que lo que se llaman los daños económicos puros no están cubiertos. Y pongo el ejemplo. Si el fusible de una parte del avión hace que el avión, cuando vaya en vuelo, falle ese fusible y explote en el aire, allí
hay una responsabilidad por productos defectuosos. Ese avión se cayó porque un fusible falló. Y eso está cubierto en la responsabilidad por productos defectuosos. Pero, si cuando el avión iba a salir, ojo a esto que es supremamente importante, si el avión iba a salir y en el momento en que iba a despegar, el piloto o el copiloto, el ingeniero, hábilmente se dan cuenta que ese fusible está dañado, detienen el vuelo y tienen que meter el avión en un hangar durante un mes mientras producen la pieza, porque hay que mandarla a hacer por su especialidad, y el avión se demora un mes en el hangar. Observen que allí no se destruyó ningún bien ni se destruyó ninguna persona, pero hubo un lucro cesante que puede costar 15 o 20 millones de dólares. Eso no está cubierto en la responsabilidad civil por productos defectuosos. Ahora, esos daños todos se pueden cobrar por vía Código de Comercio o Código Civil, pero entonces ya abandonaremos el campo de la responsabilidad especial por productos defectuosos para caer en el campo del derecho civil o del derecho comercial, según sea el tipo de contrato. De otro lado, hay que hacer una diferencia necesarísima, porque he visto 2 o 3 fallos completamente enredados en el problema. Hay que distinguir entre productos defectuosos y productos naturalmente peligrosos. Producto defectuoso, digámoslo de una vez, es aquel producto que es inseguro como consecuencia de una mala fabricación, de un mal diseño o de un mal embalaje o mala presentación. En cambio, hay productos que son peligrosos por su naturaleza, pero que la sociedad los requiere actualmente porque soluciona una serie de problemas inmensos. Volvamos con el caso, por ejemplo, de los insecticidas, el caso de los medicamentos, el caso de las herramientas. Hombre, si yo pelando una naranja con una navaja nueva de magnífica calidad, yo me corto con esa navaja, ese daño no se debe a un producto defectuoso. Ese es un producto naturalmente peligroso, pues no podemos suprimir las navajas o las barberas para uno afeitarse o degollarse con ellas como se hace con la Constitución, sino que ese producto es naturalmente peligroso y la sociedad los necesita. Entonces, allí hay una gran diferencia entre el producto defectuoso, que es imputable, no lo llamemos culpa, sino a la concepción, a la fabricación o al embalaje o presentación del producto. Voy a tocar un punto y voy a avanzar hasta donde pueda sin preocuparme por el tiempo, porque es que yo me angustio por el tiempo, entonces porque me rinda y para poder termino todo enredado completamente en la explicación. Voy avanzando hasta donde sea capaz. A los que estén interesados, Editorial Legis publicó un librito mío sobre responsabilidad por productos defectuosos, donde está esto supremamente explicado con ejemplos y con información bibliográfica. La Directiva Europea de 1985 sobre productos defectuosos, lo mismo que el derecho norteamericano, tienen esta institución, y voy a ver si soy capaz de hacerme entender. Por ejemplo, la Directiva Europea de 1985 dice: serán responsables los productores, y se entiende productor, al que elabora la materia prima,
al que elabora una parte componente que se ensambla en un producto de mayor dimensión, y la persona que pone el producto en circulación por primera vez. Esos son productores. Y a continuación, la ley dice, se asimilan también a productores los importadores, los distribuidores al por mayor y los vendedores al detal, salvo que estos demuestren de quién adquirieron el producto. Eso tiene una explicación, eso último, pero bueno. Y luego la ley dice que todas esas personas son solidariamente responsables de los daños que ellos causen con el producto. En Colombia trae la misma lista de productores, pero enseguida dice, todos los productores son responsables por los daños causados con un producto defectuoso. Y cuando uno se pone a leer, yo siempre toda la vida, desde que me entusiasmé por este tema, decía, hombre, pero si en el camino un distribuidor almacena en indebida forma una mercancía que por efectos de un rayo o del sol o del agua se daña y después se vuelve tóxica, o en fin, ¿por qué circunstancias va a ser solidariamente responsable el productor o el que suministró la materia prima? Pues me parecía absurdo. Pero me pongo a leer con detalle los autores que tratan el tema y la jurisprudencia francesa y la española, y es muy simple. Voy a ver si soy capaz de hacerme entender. La ley dice, son potenciales, pues no lo dice expresamente, pero hay que entenderlo. La ley lo que dice es que son potencialmente responsables bajo esta legislación todas esas personas, a condición de que una o algunas de ellas hayan causado el daño a consecuencia del defecto. Le quedan 3 minutos. ¿Cuántos? 3 minutos. Tirémoslo a la cara y sello. Me hace yo nada. Entonces, en esa solidaridad solamente responden los de esa fila de responsables potenciales, solamente responden los que realmente hayan causado el defecto. Pero en la legislación colombiana salen responsables todos sin preguntar quién causó el defecto. En los 2 minutos 59 segundos que me quedan, voy aquí a ver, elementos esenciales de la responsabilidad por productos defectuosos. Doctor, ¿me puede llamar la atención seriamente cuando termine el tiempo? Y ahí quedamos, ya no voy a volver a correr con esto, sino que llego hasta donde llegue más o menos con claridad. Se requiere desde luego un producto, y producto es, la ley colombiana dice que es todo bien o servicio, pero pues eso tiene múltiples circunstancias, porque está la energía eléctrica, están los servicios por internet, están un poco de bienes que pueden considerarse o no como producto de acuerdo con la legislación. El defecto del producto, ya dije que es la inseguridad como consecuencia de una mala fabricación, diseño o presentación. Defecto no es sinónimo de culpa. Puede que haya defectos no culposos. Una persona, por cualquier circunstancia, un error, se le confundió un producto tóxico con otro con el que era indicado e hizo la mezcla y causó estragos. Allí no hay culpa, pero hay un producto defectuoso y hay responsabilidad. Prueba del defecto y de su preexistencia. A la víctima le corresponde demostrar que el producto
se lo causó no que el daño se lo causó no un producto defectuoso, sino el defecto de un producto. O sea, yo tengo que probar que el daño que sufrí proviene del defecto. Si a mí me atropella un carro que tiene un defecto en los frenos, pero lo que pasó fue que el carro pasó por un lado mío y con una palanca que estaba salida me rompió una pierna, pues hombre, eso no se debe al sistema de frenos, el daño no se deriva del defecto. Hay que probar el nexo de causalidad pues entre el defecto y el daño, y hay que probar quién fue el que puso, bueno, a quién le es imputable el defecto. Personas protegidas son todas las personas, sean adquirientes o no del bien. Bienes afectados pueden ser las personas o las cosas, los bienes materiales. Los daños indemnizables, el daño emergente, el lucro cesante. Y la puesta en circulación significa aquel momento en que el productor final, que aparece como vendedor o productor del producto, valga la redundancia, empieza la comercialización del producto, así no lo haya enajenado todavía. Si yo estoy transportando un vehículo para llevarlo de mi fábrica a entregárselo a un concesionario, yo ya empecé el proceso de comercialización y el daño en ese momento ya se rige por el Estatuto del Consumidor o por la legislación correspondiente. Todos los otros daños que no se produzcan en esas circunstancias se rigen por el Código Civil o por el Código de Comercio según el caso. Estas son unas reflexiones que yo había hecho para la legislación colombiana. Si a alguien le puede servir porque tiene cierta orientación que le puede servir a todo el mundo, lo dejo a disposición de ustedes. Muchas gracias.